Bueno, chicos, vamos a seguir con nuestro tema número 18, parte 2, que es Yo escuché el clamor de mi pueblo y vine para salvarlo. Nuestro grupo de iniciación bíblica a través de la reflexión del Antiguo Testamento aprendió que la historia del pueblo hebreo es la historia de los pueblos y de las personas que buscan una manera de liberarse de cualquier forma de esclavitud. En esta búsqueda hay errores y aciertos, avances y retrocesos. Sabemos también que en el momento adecuado, Dios, en su bondad y en su deseo de ver a sus hijos libres y felices, envió al verdadero liberador, Jesucristo, su propio Hijo. Imagínense qué amor tan grande nos tiene Dios que dio a su propio Hijo. Nació entre los hombres, se hizo igual a todos. En el tema anterior descubrimos la nueva manera de ser libres y felices que enseñó Jesús. Muchos creyeron y lo reconocieron como el Salvador, y otros, sin embargo, lo rechazaron. Ustedes, por su edad y la formación que reciben en esta catequesis, pueden asumir libremente el compromiso de su fe. Todos nosotros conocemos la historia del nacimiento de Jesús, ya lo han visto en ciclos anteriores, pero también conocemos muchos hechos y enseñanzas de él, como lo pudimos ver en la parte 1. Cuando hicimos la primera comunión, cuando hicieron su primera comunión, eligieron participar en la cena de Jesús y seguir su vida, su camino, sus mandamientos, el nuevo amor fraterno. ¿Se acuerdan cuál es el nuevo mandamiento que nos dio Jesús? Claro, ámense los unos a los otros como yo los he amado. ¿Ustedes creen que conocen bien la propuesta de Jesús? ¿Su camino para seguirlo de verdad? ¿Lo aceptan o dudan de él? Vamos a recordar la vida de Jesús. A continuación vamos a buscar unas citas bíblicas para poder responder las siguientes preguntas. La primera pregunta es, ¿cómo se llaman los padres de Jesús? Vamos a encontrar la respuesta en Mateo capítulo 1, versículo del 1 al 16, y de ahí nos vamos al versículo del 18 al 25. Ustedes van a ir anotando las preguntas con su respuesta dependiendo lo que entiendan de la cita. Libro de los orígenes de Jesucristo, hijo de David e hijo de Abraham. Abraham fue padre de Isaac y de Jacob. Jacob fue padre de Judá y de sus hermanos. De la unión de Judá y de Tamar nacieron Fares y Zera. Fares fue padre de Ersón y Ersón de Aram. Aram fue padre de Aminadab, de Naasón y Naasón de Salomón. Salomón fue padre de Booz y Rabá, su madre. Booz fue padre de Obed y Ruth, su madre. Obed fue padre de Jesé. Jesé fue padre del rey David. David fue padre de Salomón y su madre, la que había sido la esposa de Urías. Salomón fue padre de Roboam, que fue padre de Abías. Luego vienen los reyes Asa, Josafat y Joram, Osías, Joatá, Ahaz, Ezequías, Manasés, Amós y Josías. Josías fue padre de Jeconías y sus hermanos en tiempos de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías fue padre de Salatiel y de Zorobabel. Zorobabel fue padre de Abiud, Abiud de Eliasiam y Eliasiam de Azor. Azor fue padre de Sadoc
Sadoc de Aquim, y este de Eliud. Eliud fue padre de Eleazar, Eleazar de Matam, y este de Jacob. Jacob fue padre de José, esposo de María, de la que nació Jesús llamado Cristo. Este fue el principio de Jesucristo. María, su madre, estaba comprometida con José, pero antes de que vivieran juntos quedó embarazada por obra del Espíritu Santo. Su esposo, José, pensó despedirla, pero como era un hombre bueno, quiso actuar discretamente para no difamarla. Mientras lo estaba pensando, el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, descendiente de David, no tengas miedo de llevarte a María, tu esposa, a tu casa, si bien está esperando por obra del Espíritu Santo. Tú eres el que pondrá el nombre al hijo que dará a luz y lo llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que se había dicho el Señor por boca del profeta. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado, y tomó consigo a su esposa, y sin que se hubieran tenido relaciones, dio a luz a un hijo al que puso por nombre Jesús. Segunda pregunta: ¿cómo se llama el pueblo donde nació Jesús? Está en Lucas capítulo 2, versículo del 1 al 6. Por aquellos días salió un decreto del emperador Augusto, por el que se debía proceder un censo en todo el imperio. Este fue el primer censo, siendo Quirino gobernador de Siria. Todos, pues, empezaron a moverse para ser registrado, cada uno en su ciudad natal. José también, que estaba en Galilea, en la ciudad de Nazaret, subió a Judea, a la ciudad de David, llamada Belén, porque era descendiente de David. Allí se inscribió con María, su esposa, que estaba embarazada. Mientras estaban en Belén, llegó para María el momento del parto. Tercer pregunta: ¿en qué lugares vivió Jesús su infancia? La vamos a encontrar en Mateo capítulo 2, versículo del 14 al 23. José se levantó aquella misma noche, tomó al niño y a su madre y partieron hacia Egipto, permaneciendo allí hasta la muerte de Herodes. Así se cumplió lo que había anunciado el Señor por boca del profeta: llamé de Egipto a mi hijo. Herodes se enojó muchísimo cuando se dio cuenta de que los magos lo habían engañado, y fijándose en la fecha que ellos le habían dicho, ordenó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y a sus alrededores. Así se cumplió lo que había anunciado el profeta Jeremías. En Ramá se oyeron gritos, grandes sollozos y lamentos. Es Raquel que llora a sus hijos. Estos ya no están y no quieren que la consuelen. Después de la muerte de Herodes, el ángel del Señor se apareció en sueños a José en Egipto y le dijo: levántate, toma contigo al niño y a su madre y regresa a la tierra de Israel, porque ya han muerto los que lo querían matar al niño. José se levantó, tomó al niño y a su madre y volvieron a la tierra de Israel. Pero al enterarse de que Arquelao gobernaba en Judea en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allí. Conforme a un aviso que recibió en sueños, se dirigió a la provincia de Galilea y se fue a vivir a un pueblo llamado Nazaret. Así se había de cumplir lo que dijeron los profetas: lo llamarán Nazoreo. Cuarta pregunta: ¿cuál fue la profesión de Jesús?
La vamos a encontrar en Marcos capítulo 6, versículo 3. Pero no es más que el carpintero, el hijo de María, es un hermano de Santiago, de José y de Judas y Simón, y sus hermanas no están aquí entre nosotros. Se escandalizaban y no lo reconocían. Pregunta número 5. ¿Cómo se preparó Jesús para ir a la misión? La vamos a encontrar en Marcos capítulo 1, versículo del 9 al 13. En aquellos días Jesús vino de Nazaret, pueblo de Galilea, y se hizo bautizar por Juan en el río Jordán. Al momento de salir del agua, Jesús vio los cielos abiertos. El Espíritu bajaba sobre él como lo hace la paloma, mientras se escuchaban estas palabras del cielo. Tú eres mi Hijo, el amado, mi elegido. Enseguida el Espíritu lo empujó al desierto. Estuvo 40 días en el desierto y fue tentado por Satanás. Vivía entre los animales salvajes y los ángeles le servían. Pregunta número 6. ¿Qué hizo y qué dijo Jesús durante su misión? La vamos a encontrar en Marcos capítulo 1, versículo del 14 al 15, y de ahí nos pasamos al versículo del 21 al 34. Después de que tomaron preso a Juan, Jesús fue a Galilea y empezó a proclamar la buena nueva de Dios. Decía, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca. Cambien sus caminos y crean en la buena nueva. Llegaron a Cafarnaún y Jesús empezó a enseñar en la sinagoga durante la asamblea del día sábado. Su manera de enseñar impresionaba mucho a la gente, porque hablaba como quien tiene autoridad y no como los maestros de la ley. Entró en aquella sinagoga un hombre que estaba en poder de un espíritu malo y se puso a gritar, ¿qué quieres con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destituirnos? Yo sé que tú eres el Santo de Dios. Jesús le hizo frente con autoridad. Cállate y sal de ese hombre. El espíritu malo revolcó al hombre en el suelo y lanzó un grito tremendo, pero luego salió de él. El asombro de todos fue tan grande que se preguntaban unos a otros, ¿qué es esto? ¿Una doctrina nueva? ¿Y con qué autoridad? Miren cómo da órdenes a los espíritus malos y le obedecen. Así fue como la fama de Jesús se extendió por todo el territorio de Galilea. Al salir de la sinagoga, Jesús fue a casa de Simón y Andrés con Santiago y Juan. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre, por lo que enseguida le hablaron de ella. Jesús se acercó y tomándola de la mano la levantó, se le quitó la fiebre y se puso a atenderlos. Antes del atardecer, cuando se ponía el sol, empezaron a traer a Jesús todos los enfermos y personas poseídas por espíritus malos. El pueblo entero estaba reunido ante la puerta. Jesús sanó a muchos enfermos con dolencias de toda clase y expulsó a muchos demonios, pero no lo dejaban hablar, pues sabían quién era. Pregunta número 7. ¿Quiénes fueron los primeros colaboradores de Jesús? La vamos a encontrar en Lucas capítulo 8, versículo del 1 al 3 y de ahí nos pasamos al versículo 10. Jesús iba recorriendo ciudades y aldeas, predicando y anunciando la buena nueva del reino de Dios. Lo acompañaban los 12 y también algunas mujeres a las que había curado de espíritus malos o de enfermedades. María por sobrenombre Magdalena, de la que había salido 7 demonios. Juana, mujer de un administrador de Herodes, llamado Cusa. Susana y varias otras que lo atendían con sus propios recursos.
Jesús les contestó, a ustedes se les concede conocer los misterios del reino de Dios, mientras que a los demás les llega en parábolas. Así pues, mirando no ven y oyen y no comprenden. Pregunta número 8. Anota los nombres de sus seguidores. Lo vamos a encontrar en Lucas capítulo 5, versículo del 8 al 11, y de ahí nos pasamos al versículo del 27 al 28. Y también Mateo capítulo 10, versículo del 1 al 4. Al ver esto, Simón Pedro se arrodilló ante Jesús diciendo, Señor, aparta de mí, que soy un hombre pecador, pues tanto él como sus ayudantes se habían quedado sin palabras por la pesca que acababan de hacer. Lo mismo les pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, compañeros de Simón. Jesús dijo a Simón, no temas, en adelante serás pescador de hombres. Enseguida llevaron sus barcas a tierra, lo dejaron todo y siguieron a Jesús. Al salir, Jesús vio a un cobrador de impuestos llamado Leví que estaba sentado en el puesto donde cobraba Jesús. Jesús le dijo, sígueme. Leví se levantó, lo dejó todo y empezó a seguirlo. Jesús llamó a sus 12 discípulos y les dio el poder sobre los malos espíritus para expulsarlos y para curar toda clase de enfermedades y dolencias. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. El primero Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés, Santiago, hijo de Zebedeo, y su hermano Juan, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el recaudador de impuestos, Santiago, el hijo de Alfeo, y Tadeo, Simón el cananeo, y Judas Iscariote, el que lo traicionaría. Pregunta número 9. ¿Quiénes fueron los enemigos de Jesús? Lo vamos a encontrar en Juan, capítulo 7, versículo del 1 al 13. Y Mateo capítulo 26, versículo del 3 al 4. Después de esto, Jesús iba de un lugar a otro por Galilea. No quería estar en Judea porque los judíos deseaban matarle. Se acercaba la fiesta de los judíos llamada de las tiendas. Sus hermanos le dijeron, no te quedes aquí, vete a Judea para que tus discípulos de allí vean las obras que realizas. Si uno quiere sobresalir, no actúa a escondidas. Tú, que haces maravillas, date a conocer al mundo. Sus hermanos hablaban así porque no creían en él. Jesús le contestó, todavía no ha llegado mi tiempo, mientras que para ustedes todo tiempo es bueno. El mundo no puede odiarlos a ustedes, pero a mí sí que me odian, porque yo muestro que sus obras son malas. Suban ustedes a la fiesta. Yo no voy a esa fiesta, porque mi tiempo aún no ha llegado. Así habló Jesús y se quedó en Galilea. Solamente después de que sus hermanos fueron a la fiesta, subió él también, pero sin decirlo y como en secreto. Los judíos lo estaban buscando durante la fiesta y preguntaban, ¿dónde está ese? Corrían muchos comentarios sobre él la gente. Unos decían, es muy buena persona. Otros replicaban, en absoluto, ese está engañando al pueblo. Pero nadie hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Por entonces los jefes de los sacerdotes y las autoridades judías se reunieron en el palacio del sumo sacerdote que se llamaba Caifás, y se pusieron de acuerdo para detener a Jesús con artimañas y darle muerte. Pregunta número 10. ¿Cuál es el mandamiento de Jesús?
La vamos a encontrar en Juan capítulo 13, versículo 34. Les doy un mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros. Ustedes deben de amarse unos a otros como yo los he amado. Pregunta número 11. ¿Por qué y quiénes condenan a Jesús a muerte? Lo vamos a encontrar en Marcos capítulo 14, versículo del 60 al 64 y capítulo 15 del versículo del 12 al 15. De ahí nos vamos a pasar a Lucas capítulo 23, versículo 33. Entonces el sumo sacerdote se levantó, pasó adelante y preguntó a Jesús: ¿No tienes nada que responder? ¿Qué es este asunto de que te acusan? Pero él guardaba silencio y no contestaba. De nuevo el sumo sacerdote le preguntó: ¿Eres tú el Mesías, el Hijo de Dios bendito? Jesús respondió: Yo soy, y un día verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha de Dios poderoso y viniendo en medio de las nubes del cielo. El sumo sacerdote rasgó sus vestiduras horrorizado y dijo: ¿Para qué queremos ya testigos? Ustedes acaban de oír sus palabras blasfemas. ¿Qué les parece? Y estuvieron de acuerdo en que merecía la pena de muerte. Pilato les dijo: ¿Qué voy a hacer con el que ustedes llaman rey de los judíos? La gente gritó: crucifícalo. Pilato les preguntó: ¿pero qué mal ha hecho? Y gritaron con más fuerza: crucifícalo. Pilato quiso dar satisfacción al pueblo. Dejó pues en libertad a Barrabás y sentenció a muerte a Jesús. Lo hizo azotar y después lo entregó para que fuera crucificado. Al llegar al lugar llamado de la Calavera, lo crucificaron allí, y con él a los malhechores, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Pregunta número 12. ¿Qué pasó después de la muerte de Jesús? Lo vamos a encontrar en Lucas capítulo 24, versículo del 5 al 8 y versículo del 24 al 49, y de ahí nos pasamos al versículo 51. Estaban tan asustadas que no se atrevían a levantar los ojos del suelo. Pero ellos les dijeron: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, resucitó. Acuérdense de lo que les dijo cuando todavía estaba en Galilea. El Hijo del Hombre debe de ser entregado en manos de los pecadores, y ser crucificado. Al tercer día resucitará. Ellos entonces recordaron las palabras de Jesús: Ahora yo voy a enviar sobre ustedes lo que mi Padre prometió. Permanezcan pues en la ciudad hasta que sean revestidos de la fuerza que viene de arriba. Y mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado al cielo. Bueno, al contestar estas preguntas, deben de reflexionar y experimentar más a Jesús como la buena noticia que hoy sigue liberando y salvando. Y como Pedro exclamar: tú eres el Mesías. Y tienen que seguir reflexionando en lo que sucede en el mundo y en su ambiente. Van a descubrir cuál es el clamor de la gente de hoy, que Jesús escucha. Me van a sacar 3 realidades de nuestro mundo o de su comunidad que la gente pide a Jesús. En este tema nos pudimos dar cuenta que se orienta en especial a Jesús, el Mesías prometido. Jesús en medio de los hombres y mujeres de su tiempo. En nuestro país también debemos de situar la presencia de Jesús hoy, en este momento de la historia que nos toca vivir a nosotros.
Presentemos a Jesús el clamor del mundo entero y el nuestro también, para que lo siga escuchando y a nosotros nos ayude a conseguir un mundo mejor. ¿Y cómo es que se lo pedimos? Claro, en la oración. No se olviden de hacer oración siempre por las necesidades de nuestro mundo, nuestro país y nuestro entorno en donde nos desarrollamos. Y siempre que pidamos por esto, vamos a decir: escucho el clamor de mi pueblo y quiero liberarlo. Jesús quiere hoy caminar a través de nuestros pies por esos lugares que más sufren de la comunidad, de la ciudad, del mundo, llevar su mensaje a través de nuestros labios, curar sus heridas con nuestras manos y palabras de misericordia. Tenemos los símbolos. Tenemos un viaje misionero, llevando la esperanza del Evangelio de Jesús. De los lugares por donde caminó Jesús, vas a elegir el que más te llame la atención y vas a hacer una breve investigación de este lugar. Puedes consultar en internet, revistas, atlas, libros bíblicos, etc. Y las preguntas claves del tema del día de hoy son: 3 lugares por donde pasó Jesús, 3 cosas que hizo Jesús, 3 cosas que nos enseñó y 3 datos importantes sobre su vida. Son todas las citas que estuvimos viendo. Y vas a contestar tu libro todo el tema 18. Entonces, esto sería todo por el tema de hoy y nos vemos hasta la próxima. Para finalizar, vamos a hacer nuestra oración. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y solo nunca me dejes. Ya que me proteges tanto como verdadera Madre, haz que me bendiga el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Bueno, chicos, nos vemos hasta el próximo tema. Adiós.